A partir de este momento llega a ustedes Aprendiendo en el Hogar, dirigido para reforzar el Programa Nacional Educativo Cada Familia una Escuela, conducido por Zaini Cabrera y José Emilio Córdoba, a través de Espuma Marina 106.7 FM. Aprendiendo en el Hogar. Buenas tardes, Aprendiendo en el Hogar, con esta acostumbrada melodía y con esa hermosa voz de Gustavo González, iniciamos nuestra clase del día de hoy, Aprendiendo en el Hogar, patrocinado por la emisora Espuma Marina y la Fundación República Insular, como un aporte al proceso de educación a distancia, impulsado por el Plan Pedagógico de Prevención y Protección Cada Familia una Escuela. Hoy, martes 28 de abril del 2020, llega a ustedes Aprendiendo en el Hogar para todos nuestros niños y niñas que están allá en casa con sus representantes pendientes de esta hora. Y es que Aprendiendo en el Hogar es una creación, es un programa que nace de la mente de nuestro director, Juancho González. A él los créditos y a él nuestro agradecimiento. Está allá en la emisora Espuma Marina 106.7, nuestra emisora en Tacarigua. Aprendiendo en el Hogar es una actividad diaria que llega a ustedes de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Pueden contactarnos a través de los teléfonos 0416 030 3290 y 0412 096 0258. Son los números telefónicos a los cuales puede escribir, incluso puede llamarnos para indicarnos de qué manera nosotros podemos ayudarle. De la misma manera, usted puede comunicarse con nosotros por nuestro grupo de WhatsApp. Puede solicitar ingresar al grupo de WhatsApp Aprendiendo en el Hogar y, por supuesto, también hacer el contacto en la página del Facebook Aprendiendo Hogar. En todas estas herramientas tecnológicas estamos continuamente cargando información referida al programa Cada Familia una Escuela, que es la base de planificación actualmente del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Una vez dicho esto, vamos a presentar al maestro José Emilio Córdoba, quien nos va a hablar un poco sobre cuáles son esas medidas preventivas que debemos seguir en esta oportunidad y nos van a evitar el contagio del COVID-19. Buenas tardes, José Emilio. Buenas tardes, maestra Zaini. Buenas tardes, apreciados alumnos, apreciados padres y representantes, oyentes fieles de este programa Aprendiendo en el Hogar. Hoy queremos nuevamente recordarle a esos pequeños que estén pendientes de las medidas preventivas contra el coronavirus. Esas medidas, la más importante de esas medidas es lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia. Siempre que llegue alguien a la casa con algún objeto y nosotros o nuestros padres tengan que manipular esos objetos, estos deben ser lavados y nuestras manos también debemos lavarlas con mucha frecuencia. También le tienen que recordar a sus padres, a la persona que sale a hacer las compras o a cualquier otra actividad que sea absolutamente necesaria realizar fuera del hogar, que deben portar siempre la mascarilla, el tapabocas, y siempre hay que mantenerlo limpio. También deben mantenerse a una distancia conveniente de 1 metro, metro y medio de otras personas. Evitar que esas otras personas estén en nuestra cercanía sin el tapabocas. Deben también tener mucho cuidado cuando acudan
a hacer una cola en la farmacia o en los abastos, deben tratar de mantener esa distancia de las personas que está delante de nosotros y de la persona que está detrás, para que evitemos cualquier posibilidad de contagio. Sobre esto debemos informar que se está haciendo un gran avance, porque ya los focos que se presentaron en nuestra isla, en las ciudades cercanas, como es el Valle de Pedro González, ya ustedes seguramente escucharon el problema que tuvimos con una academia donde habían varios peloteros y por el hecho de estar muchas personas juntas se propagó el virus. Esa situación ya está bajo control, ya se han determinado las personas que fueron contagiadas y es por eso que vemos que cada día son menores, el número es menor, el número de personas contagiadas. Por eso debemos estar siempre pendientes para que finalmente ya no aparezcan más contagiados y podamos volver a una mejor posibilidad de salir y de retomar nuestras actividades normales. Así es, por eso que hoy estamos aprendiendo en el hogar cuáles son esas medidas preventivas contra el COVID-19, un coronavirus, un tipo de coronavirus que hemos escuchado mencionar mucho en los medios de comunicación, al igual que esas medidas. Eso lo tenemos que tener bien claro. Y también vamos a mencionar que hoy, en las efemérides del 28 de abril, están dentro de las más resaltantes a nivel educativo, a nivel escolar, las siguientes. Nace Manuel Piar en 1774. Sí, recordemos que Manuel Piar es un personaje importante en la historia de nuestra independencia. Fue un gran líder. Él no solamente estuvo presente en el proceso independentista que se realizó a partir del general Miranda, del general Francisco de Miranda, sino que también estuvo presente en los movimientos independentistas iniciales que ustedes recordarán. Estuvieron ahí la conspiración de Gual y España, es algo que nosotros recordamos en el año 1797, es decir, aproximadamente unos 13, 15 años antes de los sucesos más importantes que fueron a partir del 19 de abril de 1810. El prócer de la independencia venezolana, Manuel Piar, nació un día como hoy, 28 de abril, pero de 1774 en Curazao. Es un hijo de una mulata. Eso tal vez fue una de las razones por las cuales él termina en una insubordinación y es acusado de deserción y conspiración por desobedecer las órdenes de sus superiores. Al final él viene siendo fusilado bajo la orden de sus superiores debido a que desobedeció en numerosas oportunidades. En varias de ellas el libertador Bolívar incluso le perdona y llega a nombrarlo también general en jefe, porque es que era muy buen batallador y peleó en numerosas oportunidades. Se le reconoce su labor a la orden del general Francisco de Miranda, por allá por los años de 1812, y luego a la orden de los generales Mariño y Bermúdez en Oriente. Es por eso que hoy lo recordamos a Manuel Piar, a pesar de que al final termina siendo fusilado en nombre del orden y de la disciplina que era necesaria mantener ese comando único en torno al libertador Simón Bolívar. Recordemos que Bolívar fue nombrado jefe supremo de los ejércitos, jefe único de los ejércitos acá en nuestra iglesia de Santa Ana. Muy bien, estamos escuchando el programa educativo Aprendiendo en el Hogar,
cuando son las 5:17 de la tarde del martes 28 de abril del 2020. Tenemos de fondo la pieza musical Caribe, una hermosa instrumentación que nos inspira a comentar, a seguir educando nuestra música maravillosa venezolana. Vamos a conocer más de nuestra música, de nuestros bailes. Qué bello es sentirse identificado con toda esta parte cultural, específicamente folclórica. Caribe. Vamos a continuar entonces, inspirados con este maravilloso fondo musical, comentando esas fechas, esas conmemoraciones, celebraciones de importancia educativa. Tenemos que hoy, 28 de abril, celebramos, conmemoramos, destacamos el Día del Bacteriólogo. Qué importante comentar el Día del Bacteriólogo, porque cada 28 de abril se destaca el trabajo de esta persona, de este profesional. Son personas que trabajan con la salud, se dedican años de esfuerzo al estudio, al diagnóstico, al tratamiento y la cura de enfermedades de los seres vivos. Importante, tanto en el origen bacteriológico, es decir, esas enfermedades originadas por bacterias, como viral, enfermedades originadas por virus. Nos parece conocido, entonces, ¿cuántos bacteriólogos hoy no se merecen nuestro respeto, nuestra felicitación, nuestra admiración a los bacteriólogos en su día? Nuestras más sinceras felicitaciones y admiración. En cuanto a la elección de la fecha, es en honor al natalicio del investigador y también bacteriólogo Federico Lleras, quien nació un 28 de abril en el año 1877. Este señor, este doctor bacteriólogo Federico Lleras, fue fundador del primer laboratorio de Colombia en 1906. Por muchos años el único existente en ese país, además de ser un gran investigador de la lepra. Entonces, a estos profesionales de la salud, bacteriólogos que hoy en día están en esos centros sanitarios, luchando, ayudando a las personas contagiadas, vamos a irnos más específicamente a lo que en este momento sufre y vive el mundo, los bacteriólogos que están día a día con las personas contagiadas del COVID-19 y aquellas que están tratando también de evitar el contagio. Asimismo, también el día de hoy, en nuestro país, celebramos el Día Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El 28 de abril celebramos en todo el mundo, es un día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo. Esta celebración fue proclamada por la Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas OIT. La celebración consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y digno. Además, se rinde homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En 2020, este año, la campaña, por supuesto, se centra en abordar el brote de coronavirus o COVID-19 en el trabajo y ampliando a las enfermedades infecciosas en general. Entonces, ¿cómo las empresas han abordado este tema de seguridad y salud en el trabajo para con sus empleados, tomando en cuenta el riesgo de contagio del COVID-19? Analizamos esto el Día Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo celebramos hoy en todo el mundo. Pasamos a otra celebración y escuchamos Castro en Margarita. Saludamos al profesor Santiago Urdaneta. Sabemos que disfruta muchísimo esta pieza musical. Saludos, profesor Santiago, gracias por tanto apoyo. Vamos a comentar esta última
celebración el día de hoy, que hemos escogido estas 4, y se llama el Día de la Industria Nacional del Hierro y el Petróleo, nada más y nada menos. Cada 28 de abril celebramos en Venezuela, vemos que es un día nacional. Si me permito aquí hacer un paréntesis, comparamos con el Día Internacional de Seguridad y Salud, vemos que es una celebración que se lleva a cabo, se conmemora en varios países. Incluso hay otros días que se celebra, se conmemora la fecha en todo el mundo. Cuando hablamos de Día Mundial, por ejemplo, el Día Mundial del Planeta Tierra, lo celebramos en todo el planeta, todos los países. Cuando hablamos del Día Internacional, se refiere a varios países. Y en este caso, estamos hablando de una celebración exclusiva para Venezuela. Es el Día de la Industria Nacional del Hierro y el Petróleo. 2 recursos de importancia para nuestro país, recursos naturales, las riquezas de nuestro país. El Día de la Industria Nacional del Hierro y el Petróleo, cuyo proceso fue producto de una serie de restricciones que el gobierno nacional empezó a instrumentar desde 1960, cuando el gobierno del presidente Rómulo Betancourt creó la Corporación Venezolana del Petróleo. Es así entonces, queridos niños, estimados representantes, como hoy estamos aprendiendo en el hogar estas 4 efemérides que hemos escogido resaltar en nuestro programa de hoy, 28 de abril. Natalicio de Manuel Piar, Día del Bacteriólogo, Día Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Día de la Industria Nacional del Hierro y el Petróleo. Es importante que nuestros niños escuchen estas fechas, que ellos determinen la importancia de conocerlas, porque son procesos de importancia que se han logrado, que se han vivido en nuestros países y sirven para fomentar la conciencia, la lucha, para reconocer el esfuerzo de muchas personas cuando hablamos de estas fechas de importancia conocidas como efemérides. La palabra efeméride refiere a una fecha de importancia que nosotros debemos reconocer, ya sea a nivel local, regional, nacional, internacional y hasta mundial. Muy bien, continuamos en su programa Aprendiendo en el Hogar, transmitido por la emisora comunitaria Espuma Marina 106.7. Llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación República Insular y por supuesto también de nuestra emisora Espuma Marina. Siguiendo nuestro cronograma, nuestra planificación, vamos a hablarle de las tareas de ayer. Ayer, para aquellos niños que no vinieron a la clase y aquellos que vinieron y les gustó el tema, trabajamos con el área de identidad, ciudadanía y soberanía. Desarrollamos el tema de los juegos tradicionales de Venezuela y abarcamos en la oportunidad de ayer la educación primaria, aquella que corresponde al rango de los 6 a los 12 años. En esa oportunidad nosotros indicábamos las actividades sugeridas para los niños de primero, segundo y tercer grado. Era la elaboración de un juguete tradicional con materiales reutilizables. Hablábamos de la elaboración de los gurrufíos, de las perinolas, por supuesto podría ser un papagayo, cuando hablábamos de juguete. En ese momento también se indicaba que los niños debían registrar en sus cuadernos el nombre del juguete que hayan diseñado, qué materiales utilizaron, cuáles son las instrucciones que siguieron para elaborar ese juguete, y se les pedía también la realización de un dibujo del juguete realizado. Esperamos que lo hayan realizado. Es un tema muy bonito y divertido, sobre todo para los niños más pequeños. Y los de cuarto, quinto y sexto no se quedan atrás. Mis estudiantes de sexto grado también disfrutan muchísimo. Por ejemplo, jugar picha les fascina. Para estos niños de cuarto a sexto grado
Se les pedía que con apoyo de un familiar importante, involucrar a la familia en la realización de estas tareas, diseñar un juguete tradicional con materiales reutilizables. Lo llamamos tierra y debemos diferenciarlo lo debemos de la tierra como el sustrato o como el suelo, que es la parte o la capa superficial de la corteza terrestre y que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas. En lenguaje más sencillo, es la tierra que usamos para sembrar las plantas y que habíamos tratado ya un tema parecido hace días con el compost, con la siembra, con el cultivo. Es el sustrato, el suelo, la tierra que utilizamos para sostener las plantas. Entonces, una breve descripción de estos 4 elementos que se trataron, que se desarrollaron, se describieron en la clase de hoy. En cada familia, una escuela. José Emilio. Sí, tenemos que tomar en cuenta la importancia de estos elementos, sobre todo el aire. Sin el aire no podemos vivir. También es importante el agua, necesitamos tomar agua cada día, no podemos dejar de tomar agua, además de los otros usos que le podemos dar al agua y que son muy importantes para nosotros en estos tiempos de cuarentena y de virus, de ese ataque que nosotros debemos hacer contra esa sustancia que es este coronavirus. Está en primera línea lavarnos las manos con agua de jabón, con agua de algún detergente, porque ese detergente destruye esa sustancia que llamamos coronavirus. El agua es también una sustancia, pero no es dañina. El agua es necesaria y nosotros debemos, como representantes, como padres, como maestros ahora que somos de los niños, enseñarles el uso racional del agua y las muchas formas que tenemos de conseguir esa agua, bien sea que la recuperemos de los aires acondicionados, no malgastarla porque es necesaria para el uso de otras familias. Por ejemplo, cuando está llegando por la tubería, una vez que ya hemos llenado los tanques, no proceder a dejar la manguera regando, desperdiciando el agua, porque en este momento en la isla de Margarita no tenemos suficiente agua para todos y debemos distribuirla de la manera más justa. La tierra es otro elemento muy importante. Sin la tierra no podemos nosotros hacer nuestras necesidades, no podemos nosotros construir las herramientas que necesitamos. Fíjense que con la tierra, esa tierra, cuando podemos mezclarla con agua y hacer una especie de charco que es como la plastilina, estamos hablando de una tierra que llamamos arcillosa porque contiene un polvito que llamamos arcilla y eso se vuelve como una pega, y con eso hace mucho tiempo, muchos años, el hombre descubrió que podía construir platos, ollas, tinajones para recipientes para guardar las cosas, aripos, que son unos platos grandes donde se pueden preparar las arepas, cocinar las arepas, y luego descubrimos que con otro elemento, así llamamos, aunque en realidad no es una sustancia que podemos tocar, sino que es el resultado de la combustión y de una reacción química también, donde se produce la luz y el calor. Una luz que ilumina, como la luz de una vela, como la luz del fósforo, como la llama de la cocina, y que también produce mucho calor, un calor tan intenso que nos puede quemar. Debemos tener mucho cuidado con eso que llamamos el fuego. Pero podemos hacer muchos usos buenos con el fuego, como preparar la comida. Y también podemos, si agarramos esa sustancia que mezclamos con el agua y la tierra, con ese charco arcilloso, sobre todo la gente del cercado conoce mucho de esta preparación, y podemos ponerlo en la candela, ponerlo en el fuego,
ese plato que preparamos o esa vasija, ese tinajón, se va endureciendo mucho, mucho hasta que podemos cargar con él, llenarlo de agua, utilizarlo para hacer arepas. Eso es lo que llamamos un instrumento que podemos utilizar. Y lo hacemos así, con la tierra, con el agua y con el fuego. De esa misma manera se preparan los bloques que ustedes han visto por ahí, que son los bloques rojos, que no son grises como los de cemento, sino que son rojos porque la arcilla que se usa, esa tierra que se usa es roja, es una tierra arcillosa. Se prepara el bloque con agua y esa tierra y inicialmente es como una plastilina y es muy flojito, pero si lo cocinamos con bastante fuego, entonces obtenemos ese ladrillo liviano rojo con que hacemos las casas. Interesante descripción de cómo mezclando algunos de estos elementos naturales podemos obtener una vasija, elemento principal de la artesanía de nuestro querido pueblo del Cercado. Saludos a nuestros escuchas del Cercado. Sí, cuando son las 6:54 ya llegando la noche, escuchamos el tema El Tuntuneco de fondo, acompañando esta maravillosa tarde de martes 28 de abril. Vamos a darle ya lectura a las actividades asignadas el día de hoy correspondientes a este tema. Así es. Antes debemos recordarles a los niños que hoy tuvimos, pudieron ustedes escuchar, una noticia muy buena con respecto a ese trabajo que estamos haciendo de la cuarentena, que significa que por 40 días, que pudieran ser un poco más, un poco menos, pero durante 40 días, por eso se llama cuarentena, vamos a estar tratando de no salir a la calle y no contagiarnos, no tocar a las otras personas, no hablarles sin el tapaboca, para no contagiarles a ellos ni ellos a nosotros con este virus. ¿Por qué queremos hacer eso? Para que esa sustancia que nos perjudica, que llamamos el coronavirus, vaya desapareciendo, porque esa sustancia somos nosotros los que reproducimos la sustancia. Cuando un poquito de esa sustancia nos toca, entonces esa sustancia termina en nuestra garganta o en nuestros pulmones y es allí donde producimos más de la misma sustancia y tosemos y colocamos esa sustancia en los objetos, en el aire, y de esa manera la sustancia se va reproduciendo. Pero si nosotros no tocamos esa sustancia y cuando lo hacemos la lavamos y la destruimos con agua y jabón, la sustancia va a terminar desapareciendo, como de hecho ya está desapareciendo. Y hoy en Venezuela no tuvimos ningún caso, ni un solo caso en toda Venezuela. Hay incluso estados que tienen muchos días sin ningún caso. Ya esos estados están en una situación en que ya pueden los niños salir a la calle y las personas mayores también pueden salir a la calle, siempre con su tapaboca, previendo, porque puede quedar algún casito por ahí que no hemos descubierto, pero ya podemos estar más tranquilos. En la isla de Margarita también estamos más tranquilos ahora que no están apareciendo nuevos casos. Esperemos que mañana tampoco aparezcan nuevos casos y se vaya normalizando la situación y podamos todos regresar al trabajo y regresar a las calles, a las plazas y a la playa. Por supuesto, a la playa, celebrar que ya haya pasado todo esto. Mientras tanto, hoy contentísimos con esa gran noticia, 0 casos para el día de hoy, y seguimos en casita resguardándonos y haciendo las tareas. Y hablando de tareas, ¿cuáles fueron esas tareas que nos asignaron hoy? Niños y niñas de 1º a 3er grado. Vamos a leer algunas adivinanzas que incluyan a los elementos de la naturaleza. Adivinanzas que tengan que ver con el agua, la tierra, el aire y el fuego.
También nos recomiendan a que observemos alrededor en nuestra casita, en nuestro patio, en nuestro contexto donde nosotros estamos, cuáles son esos elementos de la naturaleza que podemos identificar en la casa. En la cocina el fuego, en el patio está la tierra o en algún matero, alrededor está el aire, podemos ponernos de frente a un ventilador, podemos sentir la brisa. Ahorita está soplando una brisa suave. Y también el agua con la cual seguimos esa medida de seguridad importantísima, que es lavarnos las manos, bañarnos. Cuando nuestra mamá, nuestra tía, nuestras abuelas lavan las ropas, riegan las matas, hacen los alimentos, también utilizan el agua, y por supuesto nosotros y los animalitos también necesitan tomar agua. Entonces en nuestro cuaderno vamos a ir anotando cuáles son esos elementos naturales que podemos observar a nuestro alrededor. Por supuesto nos podemos ayudar con alguno de nuestros familiares. Y por supuesto podemos interactuar con esos elementos. Ojo con el fuego. Podemos observar, podemos darnos cuenta de que produce calor, porque en la cocina vemos cómo hierve el agua, cómo cambian los alimentos cuando están en contacto con el fuego. Podemos observar esa llama, podemos observar también que el fuego produce luz, produce humo en algunas oportunidades. Entonces observarlo, interactuar, no significa que lo vayamos a tocar. Hay niños que les gusta tocar las velitas, colocarles palitos e insectos cuando se va la luz, se va la electricidad, y empiezan a experimentar. Eso es muy delicado, entonces hay que estar pendiente de los representantes. Pero si pueden manipular la tierra, por supuesto se lavan después bien sus manos y ahí van a tener contacto con el agua. Pueden sembrar una matica, tener ese contacto con la tierra, y mucho cuidado con los ojos, la nariz, la boca, de no llevarse ese suelo, ese sustrato hacia las mucosas. El agua, lavarse, con el agua tenemos contacto diariamente, continuamente, más ahora, por eso la importancia que ya José Emilio les decía de racionarla, de tener cuidado por la escasez y porque es un recurso que debemos nosotros cuidar y valorar muchísimo. Y el aire, respirar, hacer un abanico y sentir esa brisa, ese aire que no lo podemos ver ni tocar, pero sí lo podemos sentir, y nos hace tanto bien sentir una brisa fresca cuando tenemos calor. Entonces podemos interactuar de esa manera con los recursos, con los elementos naturales. También nos recomendaban para los niños de cuarto, quinto y sexto grado, aunque habían otras actividades por aquí, relatar de manera oral, esto también para primero, segundo y tercero, cómo ha sido esa experiencia que han tenido con cada uno de esos elementos, qué les pareció, si se divirtieron. Eso los niños lo van a relatar, no es necesario que los tengan que escribir. Es importante también la comunicación oral, de qué manera los niños se pueden expresar oralmente, las pausas, las expresiones faciales, sus movimientos corporales. Esto es importante que ellos también lo manejen para cuando más adelante tengan que hacer sus exposiciones. Aunque ya he visto por allí algunas exposiciones de niños bien pequeñitos, hasta de educación inicial, están enviando sus videos, e invitamos a todas las personas que nos escuchan y que están en el grupo del WhatsApp que nos manden esas producciones que los niños han estado que han tenido durante este periodo, que están realizando sus actividades en casa y han hecho bellezas. Lo vemos en cualquiera de los medios de comunicación. Así es, efectivamente, a veces algunos niños no pueden realizar alguna tarea porque no entendieron muy bien las instrucciones o porque no se les dieron las instrucciones apropiadamente, y entonces ayuda mucho que aquellos que sí realizaron la tarea coloquen las fotos en el WhatsApp, coloquen, es posible, algún audio del niño explicando lo que hizo. Es posible que hayan preparado alguna composición muy bonita y los representantes pueden colocar en el WhatsApp ese escrito o esa composición o esa foto de lo que los niños han logrado
construir. De esa manera les sirve de guía a aquellos que no pudieron realizar la tarea, y nunca es tarde para realizarla, porque el propósito es aprender. No importa si es hoy o mañana, el propósito es aprender, porque el aprendizaje es una actividad de todos los días. Muy bien, eso es correcto. Y por eso es que estamos aquí aprendiendo en el hogar, ya a esta hora que no es nuestro horario. Sin embargo, nosotros insistimos en la importancia de la educación, y como estamos en casa y nosotros tenemos esta disposición de llevarles a ustedes este material, estas actividades, seguimos con ustedes a pesar de la pausa que tuvimos. Por eso continuamos con las actividades ahora para los niños de 4º a 6º grado. Se recomienda realizar la lectura de una leyenda, yo diría que un mito relacionado con los elementos naturales. Vamos a recordar un poco la diferencia entre lo que es un mito y lo que es una leyenda. El mito es un relato tradicional de acontecimientos milagrosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos. Vamos a recordar que en nuestra cultura los mitos extraordinarios, mitos maravillosos, son de origen indígena, porque ellos, los indígenas, trataban de explicar los fenómenos que ocurrían a su alrededor, o las formaciones naturales como las montañas, los ríos. Les trataban de dar el valor de dioses o una explicación maravillosa o fantástica. Estos mitos incluyen muchísimos de estos elementos naturales. Pueden investigar, leer algunos mitos de origen indígena en nuestro país que tienen que ver con el fuego, con el agua, con el viento y con la tierra. La leyenda, a su vez, la vemos de otra manera, porque es una narración tradicional que también incluye elementos de ficción, pero que tienen una parte de realidad. Están basados en alguna realidad. También está referido a fenómenos sobrenaturales y se transmite de generación en generación. La historia de algún pueblo, en alguna casa se observó algún fantasma, nuestras leyendas más conocidas, La Llorona, en Margarita los Chinamitos. Chehuaco, por cierto, tiene una gran cantidad de relatos de este tipo. Los invitamos desde acá, desde Aprendiendo en el Hogar, a leer los libros de Chehuaco que están en la página web. José Emilio, interesante. Sí, hay una página que se llama fundacionchehuaco.org. Esa la pueden encontrar buscando en internet Fundación Chehuaco, y allí van a encontrar todos los libros, un poco más de 30 libros que escribió nuestro cronista de Tacarigua, Chehuaco. Pueden bajar esos PDF, son unos PDF, pueden consultarlos directamente o pueden bajarlos y tenerlos guardados en su celular o en su computadora. Les recomiendo entonces que, tratando este tema de mitos y leyendas, creo que hay uno que justamente se llama Mitos y Leyendas de Margarita. En verdad son varios, pero por lo menos uno que se llama así, Mitos y Leyendas de Margarita. Son varios libros muy, muy interesantes. Muy bien, estamos en su programa Aprendiendo en el Hogar por su emisora Espuma Marina 106.7 a las 7:07 de la noche. En cuanto a esto de mitos y leyendas, no dudo de que existan leyendas que mencionen a los elementos naturales. Sin embargo, les recomiendo mejor relatar los mitos, porque tienen mayor relevancia en la parte de los elementos naturales, tienen mayor interés, se basan mucho en la temática de cada mito que usted vaya a leer referido a estos elementos, pues tienen una descripción mucho más importante en cuanto al fuego, al agua, a la tierra o al aire, dependiendo del mito. Una segunda actividad recomendada para el tema de hoy estaba relacionada con la interacción
con los 4 elementos, tal como fue descrito en la actividad para primero, segundo y tercer grado. Por supuesto, volvemos a insistir en el cuidado de que los niños no vayan a manipular el fuego, porque por supuesto pudieran tener algún tipo de quemadura. Aunque es un elemento de la naturaleza, no quiere decir que nosotros debamos jugar con el fuego. El fuego es bastante delicado y muchas veces se puede producir de manera natural y lo conocemos en ese momento como incendios forestales, y vemos muchas veces como los cerros de Margarita, cuando el calor está tan fuerte y el sol, bueno, bravo, los cerros empiezan a incendiarse de forma natural. Así es, con el fuego hay que tener mucho cuidado, porque así como podemos usar el agua para apagar el fuego, hay otras sustancias con las que el fuego se alimenta y puede producir explosiones y grandes fuegos. Esas sustancias como el queroseno o la gasolina, con esas sustancias los niños no juegan y no deben tocarlas, porque esas sustancias pues, pueden perjudicarlos cuando están cerca de esas sustancias. Ustedes si huelen esas sustancias no van a poder respirar muy bien, y pueden ustedes estar pendientes cuando su papá está trabajando. Si tienen gasolina cerca, le pueden decir a su papá: papá, no tengas gasolina cerca porque es peligroso. La gasolina hay que tenerla bien cerrada en un envase y lejos de donde se está trabajando, porque pueden causar fuegos muy grandes y muy difíciles de apagar. Por supuesto, cuidado con este tipo de experiencia. Los niños son muy curiosos y van a querer experimentar con estos elementos, con que lo observemos y veamos qué pueden ocasionar en los alimentos, en el agua. Nosotros vamos a estar ya conscientes de la capacidad, de la propiedad que tiene el fuego. Una última actividad para cuarto, quinto y sexto. Los niños, niñas, queridos estudiantes, recomiendan escribir una leyenda, yo diría un cuento, porque la leyenda ya es algo que requiere de muchos años para que sea una leyenda como tal, o está muy arraigado en el pueblo, en las creencias. Entonces, si no encontramos una leyenda que ya exista referida a estos 4 elementos de la naturaleza, podemos escribir el mito, o, ¿por qué no?, nosotros vamos a crear un cuento con nuestra propia imaginación. Vamos a elaborar un cuento bien bonito que tenga que ver con el fuego, con el agua, con la tierra, con el viento. Puedo utilizar estos 4 elementos y hacemos un cuento bien bonito, y ahí vamos practicando la escritura, los elementos formales de la lengua escrita, vamos practicando la caligrafía, hacemos una hermosa portada y vamos desarrollando la creatividad utilizando los materiales de provecho que estén en el hogar. Lo importante es que la familia se incorpore a realizar estas hermosas actividades y participen en el aprendizaje de sus niños. Tenemos entonces de fondo la reina. La reina nos está en este momento amenizando nuestro programa, porque vamos a hablar un poquito de la actividad de mañana. Le voy a adelantar nada más el tema. Mañana vamos a ver matemáticas para la vida. Nos gusta los miércoles porque aprendemos algo de matemáticas, y la matemática está presente en nuestro día a día, así como todos los temas que tocamos acá en Aprendiendo en el Hogar. Fíjense cómo hemos conocido algunas cosas, algunos contenidos que
lo veíamos como algo de la escuela nada más, y nos hemos dado cuenta que en nuestra casa tenemos todo eso y podemos experimentar y descubrir, desarrollar mucho más. Buscar en los libros que están en la casa. Si contamos con internet también. El internet no es la única fuente de información que existe. Seguramente por allí en la casa hay libros, hay revistas, hay periódicos, y nosotros también podemos valernos de esa información para aumentar los conocimientos y desarrollar los contenidos que queramos. Para mañana entonces vamos a estar viendo la relación de tiempo, que tiene que ver con la hora, el minuto y el segundo. Y cómo no vamos a decir nosotros que esto no es un tema que nos compete, cuando el tiempo pues está presente. Ya cuando digo presente ya estoy hablando del tiempo. Entonces vamos ya a preparar nuestras tareas de hoy con calma, pero sabiendo que para mañana vamos a desarrollar el tema del tiempo. José Emilio, el tiempo. Señor, el tiempo está corriendo inexorablemente y con eso llegamos al final del programa. El tiempo, la hora de mañana, nuevamente a las 5 de la tarde. Los invitamos a que estén pendientes de su programa Aprendiendo en el Hogar. Con esto concluimos las indicaciones del día de hoy y mañana estaremos cubriendo esa área de matemáticas, el tiempo, cómo medimos el tiempo. Los invitamos entonces para mañana. Muy bien, Aprendiendo en el Hogar, patrocinado por la emisora Espuma Marina y la Fundación República Insular. Nos encontramos mañana, mis queridos niños, niñas, representantes, en una nueva tarea, en un nuevo tema. Les habló la maestra Zaini, y que tengan todos y todas muy buenas noches. Hasta aquí llegó a ustedes Aprendiendo en el Hogar, dirigido para reforzar el Programa Nacional Educativo Cada Familia Una Escuela, conducido por Zaini Cabrera y José Emilio Córdoba, a través de Espuma Marina 106.7 FM. Aprendiendo en el Hogar.